Las 11:50. Estamos ya con el autor de varios libros, pero un libro que ha sido traducido a muchos idiomas. Se trata casualmente de un libro de mucha actualidad. Es una novela. La novela lleva por título La cura final. Y oigan ustedes, este libro habla de una pandemia mundial que ocurriría en 10 años. El autor del libro, amables y reales oyentes, es comunicador social e investigador peruano, doctor Cristian Castro Silva, que ya está en nuestra línea telefónica. Bien, doctor Castro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Lo estamos escuchando desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Sinceramente es un gusto y un honor poder estar con ustedes y bueno, a través de este teléfono poder contarles un poco del trabajo que se ha venido haciendo ya desde hace años. Cuéntenos cómo sale esta novela, cómo se le ocurre al autor de varios libros, obviamente. Empecemos por esto, su creación literaria, y luego le dejo el uso de la palabra sobre esa interrogante en esta pandemia. Adelante, por favor. Claro, con todo gusto. A ver, en realidad esta idea de esta novela nace por el año 2009. Yo realmente antes me dedicaba a escribir cuentos, pequeños cuentos donde narraba pues historias, ¿no? Hay muchas historias en realidad que están todavía en proceso de convertirse en novelas, pero esta en especial era muy interesante porque me llamaba la atención qué pasaría, y estoy hablando del año 2009, ¿no? ¿Qué pasaría si se presentara una pandemia con el poder de acabar con la sociedad como la conocemos? Entonces escribí ese cuento y con el tiempo fueron agregándose personajes, agregándose historias, cosas, y finalmente cuando estaba lista para presentarse en el 2020, al inicio del 2020, finales del 2019, nos agarra pues esta pandemia de la COVID-19 que a todos nos sorprendió, y que finalmente pues me dio nuevas ideas, ¿no? Así que no detuve el lanzamiento del libro, porque la verdad es que era imposible lanzarlo pues con una sociedad paralizada, ¿no? Y finalmente continúo con el trabajo a través de las propias experiencias que comencé a ganar, ¿no? Durante la pandemia de la COVID-19, realmente para mí fue sorprendente, ¿no? Ver las tranqueras, los militares en las calles vacías, y eso me ayudó mucho a seguir alimentando la historia de esta pandemia que nace supuestamente en el Perú y se esparce al mundo, ¿no? Y lamentablemente aquí la historia pasó muy similar a la novela, y bueno, los personajes siguieron siendo los mismos y todo, pero bueno, simplemente me llenó algunos espacios, ¿no? Así que terminé lanzándolo a mitad del año 2020, y bueno, se ha convertido pues en un éxito, porque humildemente podría decir que se han vendido varios ejemplares, pero ha sido algo que no me esperaba, ¿no? Claro. Ha sido bien recibido. Vamos a esto. Esta novela nace mucho antes de que se supiera pues de que vamos a tener nosotros una pandemia mundial. Mi pregunta directa es esta. En su novela, usted se centra en Lima, donde radica, obviamente, y sería Lima el centro de la pandemia, según su novela. Claro, la novela trata sobre un experimento fallido, o es decir, una cura para otras enfermedades que termina siendo una mutación mundial. Una mutación mundial, ¿por qué? Porque nace acá supuestamente con algunos pacientes de una clínica, pero que en años anteriores habían sido ya, algunas otras personas en otros países habían sido inoculados con esta supuesta vitamina, ¿no? Y se presentan casos aislados en varios países, convirtiéndose en mutaciones que comienzan a cobrar fuerza en diferentes países, pero acá, claro, narro
ciertos puntos de otros países, o sea, historias de otros países de forma muy pequeña, pero me centro, claro, en la capital, donde se comienza a esparcir rápidamente, porque aquí la gente supuestamente al inicio del libro hacía colas, ¿no?, para poder inocularse esta vitamina que supuestamente te mejoraba el sistema inmunológico, ¿no? Finalmente termina por caer la sociedad, primero la peruana, porque no solamente se da, como le digo, en la capital, sino también en regiones y en países, y finalmente pues termina por darse del mundo solamente en meses, ¿no? Y justamente me sorprendió mucho porque como la novela yo la hice antes, me imaginé como un sistema, y esto lo digo de mi percepción propia, ¿no? Un sistema de salud que en mi cabeza me parecía que no podría afrontar una mutación. Finalmente me dio bastantes ideas cuando ya pues viví la pandemia en carne propia, ¿no? Esta pandemia de la COVID-19, y finalmente no solamente hablo de un sistema de salud en el universo de la novela, sino también del ejército, la policía, la ciudadanía, cómo se comporta la ciudadanía, y de verdad hay muchos parecidos con la realidad, ¿no? Yo también me quedé muy sorprendido cuando comencé a ver cómo se iban cayendo muchas cosas en nuestra sociedad, que hasta el día de hoy no como la economía, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la novela muestra un poquito de esa idiosincrasia del peruano, ¿no? De la viveza del peruano, que no son todos, pero de esa viveza que lo caracteriza, y del egoísmo, ¿no?, y de la desunión sobre todo. Entonces, creo que por ahí de tanto, digamos, estudio, de investigación a las masas, finalmente se creó algo que sin querer sucedió en la vida real, ¿no? Así suceden las cosas. Bien, ahora, mi pregunta directa también. Ayer recién en la conversación telefónica que sostuvimos, me entero que usted vive en el barrio de La Victoria. Ah, claro. Entonces, ¿de qué manera ha influenciado al autor el vivir en La Victoria y imaginarse esa pandemia, salir en el mes de marzo del 2020 y encontrarse todas estas barricadas, el ejército, toque de queda? ¿De qué manera ha influenciado el vivir en La Victoria al autor? En realidad, aquí, en el distrito donde yo vivo, donde radico desde que nací, la pandemia golpeó muy duro, ¿no? Y sí, los primeros días del toque de queda, del confinamiento total, encontré barricadas, policías, militares que custodiaban las avenidas, y influyó mucho, ¿no? Para mí, cuando yo ya tenía avanzada la novela, ¿qué le digo?, en un 80-90%, y de pronto pues viene el confinamiento, me sorprende un poco la cuestión esta, y yo, que en ese momento vivía con uno de mis hijos y con mis padres que son mayores de edad, yo era el único encargado de salir a la calle a comprar. Entonces me encontraba con esta realidad que solamente la había imaginado, ¿no? Entonces para mí era sorprendente, me daba mucho miedo, y la verdad es que sí, muchos amigos, familiares, vecinos que son de una clase media baja, como nos caracterizamos aquí en La Victoria, nos vimos bastante perjudicados por esta pandemia. Muchos de mis amigos, muchos familiares que viven en este distrito fallecieron. Fui consciente de eso, y bueno, todos esos sentimientos no solamente fueron volcados al libro, sino que también a la novela, sino que también permitieron crear un par de poemarios, ¿no? Ahí fue donde me lancé con el tema de los poemas, y también creé 2 poemarios, Poemario Agridulce 1 y Poemario Agridulce 2. Pero más allá de eso, sí, hablando ya en general de la pandemia real, afectó mucho el distrito, y yo solamente vi la percepción desde mi distrito en ese momento, pero imagino que en muchos distritos debe haber sido así, ¿no? Las barricadas, los policías, y sobre todo
las banderas blancas que se colocaban en las ventanas cuando una familia está pasando hambre, y ponen la bandera blanca para que, pues, si alguien ve esa bandera, le puedan brindar ayuda, ¿no? Le puedan pasar un plato de comida. Eso es lo que yo percibí, ¿no? En tiempos de pandemia y confinamiento total. Claro, una cosa es la novela, pero el autor se despierta en la realidad de la novela, y eso es muy interesante, y es por eso que me ha llamado mucho la atención la cura final. En estos digamos, quehaceres del día a día de la novela, se presenta la solidaridad de la población. Sí, así es. ¿De qué manera ha capitalizado el autor de lo que sucedía en el día a día, bueno, en la realidad, ¿no? Sí, hay lecciones, historias de bondad. Hay muchas pequeñas historias de sacrificio también, porque es cierto que lo de la cura final, lo de la novela, es una pandemia con una mortalidad del 90%, ¿no? 85-90%, muy contagiosa. En el caso de la COVID no era así, ¿no? Sin embargo, aquí también se han visto, pues, muchas actividades en donde, por ejemplo, he sido testigo en algunos de los barrios dentro del distrito, de mi distrito, ollas comunes, ¿no? Donde se repartía comida, en el mercado Manco Cápac también, unión de vecinos para ayudar a otros vecinos que se quedaron sin trabajo, ¿no? Inclusive yo estuve también sin trabajo en estas fechas, dedicándome solamente a los libros, ¿no? Vendiendo los primeros libros que había publicado, porque yo publico ya desde el 2019, pero sorprendentemente, a pesar de los títulos, a pesar del título de doctor y todo eso, también trabajo por la pandemia, ¿no? Unos meses, o sea, estuve también pasándola muy mal, pero ahí me di cuenta y entendí que creo que los peruanos tienen una forma de ser muy interesante. Está la viveza por el lado negativo, el egoísmo por el lado negativo y la desunión. Sin embargo, el peruano, desde un inicio, el peruano es fuerte y es guerrero por naturaleza, justamente por esta desunión y egoísmo de otros. El peruano solo siempre nace de la nada, ¿no? Y he visto historias también de superación, de muchos ciudadanos, amigos míos que ante la adversidad se han reinventado con negocios increíbles, ¿no? Y que ahora les está yendo muy bien. O sea, yo creo que, y bueno, no me considero uno de ellos, pero sí entendí de que al quedarme sin trabajo, pues tenía que dedicarme a una de las cosas que sí me gusta hacer y que creo que no hago tan mal, ¿no? Que era escribir, ¿no? Y vender mis libros. Así que así fue. Y fíjate, ese no es el único caso. He conocido personas que han hecho, han sobrevivido a esta pandemia, pues preparando otro tipo de negocios, ¿no? Vendiendo tapabocas, mascarillas, y entre otras cosas, ¿no? Llevándote el mercado a la casa. Entonces, es increíble ver cómo hay historias negativas, historias positivas que también me han ayudado a volcar un poco a la novela. Novela que, como le digo, me ha quedado chica, ¿no? Porque a pesar de sus 580 páginas, estoy preparando ya la segunda parte, que son crónicas, se llama Crónicas de la Cura Final, que son historias que no pudieron entrar en la primera novela y que son historias que complementan algunas historias que no terminaron, ¿no? Y también va a haber una tercera parte, porque como considero que cuando quieres hablar de una sociedad como la peruana, que es tan grande, con tantas historias, con tantas costumbres e interculturalidad, que creo que es necesario hablar de una, digamos, de un discurso muy largo, ¿no? Entonces, por ese lado va. Ahora, para finalizar esta parte de la pregunta que usted me brinda, considero que sí, efectivamente, el tema de volcar algunos sacrificios, sí, me llamó mucho la atención. Como le digo, siento que no he puesto todo lo que me falta, todo lo que he visto, porque como le digo, hay muchas cosas buenas que he visto como negativas también, ¿no?
Bien, ahora vamos a esto. Segunda parte y tercera parte. Esperamos que no coincida con la segunda ola y la tercera ola. Disculpe, disculpe por favor. El doctor Cristian Castro es doctor en gestión pública y gobernabilidad y magíster en comunicación, población y desarrollo sustentable. Obviamente licenciado en ciencia de la comunicación. En la novela, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Inclusive, yo creo que toda la historia, toda la novela, hasta cierta parte, hasta cierto capítulo, cuando ya se hace insostenible la vida, los medios de comunicación aparecen desde el inicio, ¿no? Inclusive, la novela inicia en un set de televisión, ¿no? En una entrevista de televisión a un médico, ¿no? Que habla lo terrible que fue la COVID en el 2019. Y bueno, ahí estamos hablando del año 2029, ¿no? Porque al inicio del libro yo hablo de la COVID-19 y qué peligroso es para las personas que se ven enfrentadas a este nuevo virus, a esta nueva mutación de un virus totalmente diferente a la COVID. Dice que aquellos que se enfermaron de COVID en el 2019, en el 2020, son mucho más vulnerables a esta nueva mutación que existe en el 2029, ¿no? Entonces, yo espero que no sea realidad en el futuro esta historia, para nada, ¿no? Pero digamos que nos despertó un poco la curiosidad de poder pensar que si bien la COVID-19 tiene una mortalidad que va de entre el 4.5 al 5.5 de mortalidad, imaginémonos una pandemia o una mutación que tenga una mortalidad del 90%. Yo creo que eso sería fatal completamente, simplemente por no tener una preparación ante una pandemia, ante algo que sí, por ejemplo, está Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda ha registrado actualmente 0 COVID por un plan que ellos tenían preparado desde hace años. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Yo hace mucho tiempo pensaba en escribir un libro sobre eso, y bueno, terminé con la cura final, ¿no? Ahora, la segunda parte y la tercera parte no tienen que ver con la segunda ola, porque la segunda parte son historias aisladas de los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes finalmente se juntan y hacen un éxodo hacia partes altas del Perú para evitar seguir contagiándose. Sin embargo, hay muchas historias, muchos personajes que salen al final, simplemente aparecen, pero que en la segunda parte de la novela, en el segundo libro que estoy preparando ya, se habla de cada uno de ellos y cómo llegaron hasta allí. Entonces, eso es lo interesante, creo yo, porque más allá de eso, tenemos muchas distracciones ahorita, ¿no? Tenemos distracciones como de la segunda vuelta electoral, políticos, promesas. Sin embargo, no le estamos poniendo énfasis a una cosa muy importante, que es la pandemia en sí, ¿no? El saber cuidarnos, el saber protegernos y el saber tener cuidado de no reinfectarnos, que es tan importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a esto, la cura final obviamente no lo va a contar, no perdería digamos la curiosidad de nuestros reales oyentes por adquirir el libro, doctor, sería absurdo darles el final, pero vamos a esto, ha dicho algo muy importante, nos estamos distrayendo en algo insustancial y no estamos dejando de lado lo importante que es vivir la vida. El encierro, oiga usted, el encierro nos ha maltratado psicológicamente a todos. Además, de que muchos hemos enfermado y peor aún, muchos han muerto también. Sí, digamos, ¿qué reflexión podría darnos al respecto? En realidad, el encierro creo que a todos nos ha afectado, y aquel que diga que no le afectó es una gran mentira. Yo con mis 38, bueno, ahorita tengo 39, pero cuando empezó la pandemia yo tenía 37. Con mis 37 años, cuando me agarró la pandemia, a mí simplemente se me voltearon las noches y los días, ¿no? Yo agarraba el sueño recién 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque no se podía dormir. Y me despertaba temprano, me despertaba a las 9, 10 de la mañana a seguir el día.
yo creo que a todos nos ha afectado de alguna forma, desesperación se sentía, tenías que ir a comprar y no podías hacer nada más porque tenías en la esquina militar que te decía que circules, que te decía ponte bien la mascarilla. Yo creo que a todos nos ha afectado de cierta forma, nos ha cambiado como sociedad, nos ha cambiado de distintas formas, de distintas maneras. Sin embargo, no nos ha unido, porque tenemos un problema, los peruanos no somos unidos, y creo que eso viene desde el tiempo de la colonia, ¿no? Y solamente para citar un ejemplo, porque soy un apasionado de la historia, pero cuando don José de San Martín nos iba a libertar, muchos peruanos preferían seguir siendo colonia, decían, no, nosotros estamos bien como colonia, por favor, no se meta a hacer nada, ¿no? Inclusive se enrolaron en el ejército imperialista de España, ¿no? Para evitar decir o estar en una guerra que a ellos les parecía absurda, ¿no? Entonces ahí empieza la desunión. Seguimos con la desunión en la guerra con Chile, ¿no? Teniendo cuatro supuestos generales con ejércitos acantonados en diferentes partes del país que no se unieron para pelear por una sola causa, ¿no? Estoy hablando del general Iglesias, que se unió con el general Lynch, chileno, para poder buscar a Cáceres que peleaba su propia guerra en la sierra, con la Breña, Montero, que estaba en Arequipa, que tenía un ejército, y Pierola, que estaba en Ayacucho, que tenía otro ejército. Entonces, creo que la desunión nos caracteriza. Y aquí en la COVID-19, que es una guerra de un ente invisible, muy pequeño, pero que nos ha hecho mucho daño, la desunión continúa, ¿no? No cuidarnos, no cuidar a los demás, las fiestas COVID, eso significa una desunión inmensa, ¿no? Ante una guerra que pudimos haber ganado. Y para terminar la pregunta, considero que no estoy haciendo una apología a la guerra ni nada, pero el país sureño de Chile, a cual le muestro mi admiración actualmente, y no porque no quiera mi país, yo adoro al Perú, pero tengo que reconocer que los chilenos están bien preparados, ¿no? Y la unión que tienen ellos le ha permitido ganarnos la guerra del Pacífico. Mire usted, ahora ya están gozando de la libertad total, no solamente por la avanzada vacunación, sino que ellos tuvieron un segundo confinamiento de casi 3 meses, un poco más quizás, y ellos están libres ya de casi han bajado los contagios y las muertes. Nosotros no nos hemos podido verter dentro de un nuevo confinamiento que hubiera evitado muchas muertes actualmente y muchos más contagios, aprovechando la vacuna también con este nuevo confinamiento que hubiera hecho que no estemos con estas cifras tan terribles. Entonces considero que aquí la falta de unión es la que nos está maltratando y la que nos está terminando por destruir, unido a la desesperación, la ansiedad y la depresión que nos causa estar encerrados. Sin embargo, era necesario poder buscar la forma, ¿no?, para poder unirnos de alguna manera y poder combatir a esta guerra que la verdad la estamos perdiendo, ¿no? A pesar de que el Estado hace todo lo que puede, yo creo que el problema no radica en el Estado o en los presupuestos, ¿no? Yo creo que radica en la misma gente que debe de pensar un poco en el resto. Ese es mi mensaje a la respuesta, a la pregunta que usted me acaba de hacer. Perfecto. Amigo. Para terminar, doctor Castro, yo recalqué el distrito de La Victoria, porque el distrito de La Victoria tiene al emporio comercial más grande del país, a Gamarra. Sin embargo, claro, esta pandemia también ha traído como consecuencia un desbarajuste económico, empresarial, y la gente ha tenido que salir a la calle a vender. La subsistencia del día a día, que ha perjudicado también a la economía del país. ¿Da cuenta de eso en el libro? ¿Algo menciona al respecto, teniendo amigos que se dedican incluso al comercio? Así es. Sí, efectivamente. Inclusive, hace rato me preguntó usted sobre los medios de comunicación. Hay una parte muy importante de los medios de comunicación de la que se habla en el libro, hasta que el momento se hace sostenible, ¿no? Y los mismos comentaristas de televisión también en el libro dice que se siente mal y que se va a su casa, ¿no? Y deja la transmisión. Y al igual que esa parte, también hablo de la economía, cómo la economía va cayendo día con día hasta que tienes personas que salen a la calle a saquear, ¿no? Eso
en un universo donde la pandemia es mortal al 90%. En el caso de la COVID-19 y en el caso del Emporio de Gamarra, aquí en mi distrito, puedo darme cuenta yo, por ejemplo, que lamentablemente hay una necesidad de ir a vender, pero hay forma de organizarnos, forma de organizarse. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que las autoridades locales no tienen contacto con las autoridades nacionales o la autoridad metropolitana. Yo, por ejemplo, pienso que las personas, si bien necesitan subsistir vendiendo su mercadería, podrían hacerlo en la puerta de su casa, ¿no? Para evitar de repente más contagios. Usted va a Gamarra ahorita, por ejemplo, y no voy a negarlo, yo he ido a Gamarra una vez en diciembre, en el mes de diciembre, cuando se registró la parte más baja de la pandemia, donde bajaron los contagios. Fui a Gamarra y vi las grandes aglomeraciones, ¿no? Era como si el COVID nunca hubiera existido en esa zona, ¿no? La gente gritaba sus productos, se te acercaba con la mascarilla abajo, entonces era un desequilibrio total, ¿no? Yo considero de que hay planes. Inclusive en otra entrevista que tuve con otro medio de comunicación aquí en Lima, yo cité a un alcalde de un distrito, y lo recalco nuevamente, para mí ese alcalde no me cae bien, es el alcalde de La Molina, del distrito de La Molina, que es un distrito bastante moderno y bastante de familias muy acomodadas que viven ahí. El señor Paz de la Barra, a pesar de que no me cae él, no me cae para nada, tuvo una idea muy interesante que creo que debieron aplicarla a todos los distritos, que fue controlar la limitación distrital. Y sigo pensando que es una de las soluciones. La limitación distrital podría haberse aplicado en todos los distritos, como lo hizo él, porque La Molina tuvo uno de los números más bajos en contagios. Igual, entonces, en este caso, por ejemplo, yo, siendo alcalde de un distrito, lo que haría es convocar a los vecinos a que cuiden los límites distritales, los vecinos que se han quedado sin trabajo por la pandemia, cuidando los límites distritales, dándoles un sueldo mínimo básico, el sueldo mínimo, y con eso matabas dos problemas, ¿no? El primero, del trabajo, que las personas tenían que salir, convertirse en ambulantes, tú les dabas un sueldo mínimo para que subsistan, cuidando las fronteras distritales, porque las fronteras distritales son grandes, y que que existan estas brigadas de cuidado de fronteras distritales, que a la vez hace dos cosas: cuidas que no entra gente distinta al distrito, manteniendo un confinamiento distrital, y a la vez le das trabajo. Sí, entonces esa idea me pareció fabulosa. La idea no es completamente de Paz de la Barra, o sea, yo digo que cuidar las fronteras distritales, pero acudir a los mismos vecinos para ellos, en vez de estar regalando bonos, le está regalando trabajo, ¿no? Para que ellos mismos puedan cuidar su distrito y a su gente. Entonces, esa es una idea que podría haber sido aplicada, junto con las ventas en las puertas de las casas, ¿no? Yo creo que hubieran sido, pero humildemente creo que son ideas que yo pongo sobre la mesa y que podrían ser aplicadas para cualquier sociedad. Lamentablemente no ha sido así. Cada distrito ha hecho lo que ha podido, lo que ha querido, inclusive con esto de las canastas, que también fue una corrupción total, que se robaron las canastas en algunos distritos. Me pareció muy triste, y ahí nuevamente toco el tema de la desunión. Entonces, aquí ahorita Gamarra es un pandemonio, ¿no? Ahorita la gente está ahí en Gamarra comprando y se está contagiando más. Entonces, lamentablemente yo sí he citado en muchos momentos la economía peruana, que creo que no ha ido, o sea, de la realidad a la ficción no ha sido mucho la diferencia, ¿no? Realmente la economía se ha caído, pero hay formas de llevarla, de saberla llevar, y de quizá ayudar a las demás personas sin necesidad de regalarles cosas, ¿no? Apelo nuevamente a lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? La viveza del peruano, acompañada del egoísmo y de la desunión, ¿no? O sea, estos señores no piensan, primero, de que otras personas
con el conocimiento adecuado sí necesitan esos puestos, ¿no? Y la viveza, pues, ¿no? Yo soy vivo y hago el examen con plagio y gano, y realmente es sorprendente, ¿no? Pero lamentablemente esa es la idiosincrasia que nos ha dejado años de corrupción, que han enseñado a las generaciones, ¿no? A las nuevas generaciones, de que robar está bien, ¿no? Con tal de que haga obras. Bien, bien, muy bien, digamos, la parte final suya, doctor. ¿Cómo pueden obtener los libros? Porque no solamente, ya lo dijo usted, no solamente la cura final, también hay poemarios que vienen como complemento del libro. Sí, en realidad los poemarios hablan de todo un poco. En realidad me he aventurado a hacer poemas, que es algo que me gustó desde muy pequeño, y estos poemas son historias pequeñas, convertidas a la prosa, historias de una hoja, ¿no? Para personas que de repente no les gusta leer mucho y que están empezando a buscar libros, los poemarios son algo con lo que pueden empezar la lectura, porque son historias de una hojita con la prosa y se entienden muy bien, y son historias que pueden acercarte un poco más a la realidad, y pueden convertirse en cosas que de repente has vivido alguna vez, ¿no? Entonces tenemos los poemarios, Poemario Agridulce 1, Poemario Agridulce 2, La Cura Final, que es el libro bandera, supuestamente. Tenemos la Arquetipo Imperfecto, que es una novela un poco más, son unos jóvenes con problemas de adaptación social, que, digamos, me inspiré un poco en algunas cosas que vi de niño en mi barrio, porque mi barrio, digámoslo, mi barrio es un barrio muy antiguo, con mucha tradición, muchas costumbres, pero también con muchos jóvenes con problemas de adaptación, ¿no? a la sociedad. Entonces, por allí he agarrado unas historias y las he convertido en ficción, ¿no? Y también tengo 2 libros de investigación, que son los libros de investigación de comunicación de los jefes de Estado y gobernabilidad del Perú. Es un libro que estudia la comunicación de los jefes de Estado desde el año 99 hasta el 2002. También tengo el libro Calidad de Atención en un Hospital Nacional, que habla un poco sobre la calidad de atención ginecológica en un hospital, y las dificultades que tienen estos hospitales para atender a las madres embarazadas, ¿no? Entonces, esos son los 6 libros que tengo. ¿Cómo los pueden obtener? Yo personalmente los envío a regiones. El contacto conmigo puede ser vía Facebook, a través de mi Facebook, ¿no? Cristian Castro Silva, o pueden escribirme al WhatsApp al número 981-267-547, ¿no? 981-267-547, y yo con gusto le enviaré el libro, en el caso de regiones, en el caso de la ciudad de Lima, yo mismo lo llevo, ¿no? Haciendo uso de la movilidad ecológica, ¿no? En bicicleta nomás yo reparto los libros. Así que esa es la idea, ¿no? Llegar un poco más a la gente, y ayudar también, porque yo tengo este editorial que he creado, donde quiero apoyar a todos los chicos, jóvenes, y personas que quieran escribir. Se pueden contactar conmigo para ayudarlos a sacar sus libros, ¿no? Yo verdaderamente no busco aquí una ganancia extrema, lo único que busco es poder alimentar los sueños de las personas que quieren escribir y que quieren comunicarle algo a la sociedad. Bien, bien, doctor, muchas gracias. Un honor conversar con usted. A usted, querido amigo, muchas gracias. Muy amable, gracias por estar con nosotros.